Instintivamente dio un paso atrás y por primera vez se fijó en el collar que rodeaba el cuello de Sloan. Unos abalorios de gran tamaño, obviamente prehistóricos, de color amarillo, amarillo micáceo, brillaban bajo el haz de luz. Mientras Nora contemplaba el collar, lo que había comenzado como un temor vacilante se convirtió de pronto en una fuerte convicción. «Lo has hecho, ¿verdad?», susurró. «Has entrado en la kiva». Sloan fue incapaz de terminar la frase. «Has entrado en esa kiva pese a todo lo ocurrido», dijo Nora. «¿Tienes idea de lo que dirá el instituto? ¿De lo que dirá tu padre?». Sin embargo, Sloan permaneció en silencio. Parecía atónita, como si se resistiera a comprender o a aceptar la presencia de Nora. «Es como si hubiese visto un fantasma», pensó Nora, y súbitamente cayó en la cuenta de que se trataba de eso. «No esperabas verme con vida, ¿verdad?», preguntó con firme voz, aunque sentía como su cuerpo le temblaba. Pese a sus palabras, Sloan seguía sin reaccionar. «El parte meteorológico», dijo Nora. «Me diste un parte falso». Sloan negó enérgicamente con la cabeza. «No», empezó a decir. «20 minutos después de que bajaras de la cima, esa riada se nos vino encima», la interrumpió Nora. «El cauce de Kaiparovitz va a parar a ese cañón. Había una tormenta gigantesca justo encima de la meseta. Tenía que haberla, y tú la viste». «El parte meteorológico de Pace es de dominio público. Puedes comprobarlo cuando volvamos». Pero mientras escuchaba aquellas palabras, una imagen acudió a la mente de Nora. Aragón, la riada despedazándolo mientras lo arrastraba por las implacables paredes de la garganta secundaria. Meneó la cabeza con gesto impotente. «No», repuso, «no creo que lo haga. Creo que en realidad comprobaré las imágenes por satélite. Y ya sé que encontraré una tormenta monstruosa centrada directamente encima de la meseta de Kaiparovitz». De pronto Sloan palideció. Las gotas de lluvia empezaban a palparle el pelo. «Escucha, Nora, quizá no miré en esa dirección. Tienes que creerme». «¿Dónde está Black?», preguntó Nora. Sloan se quedó inmóvil, sorprendida por la pregunta. «Arriba, en la ciudad», contestó. «¿Qué crees que dirá cuando se lo pregunte a él?». «Estaba en ese cerro contigo». Sloan frunció el entrecejo y musitó. «No se encuentra bien y Aragón está muerto». La interrumpió Nora con creciente furia. «Sloan, pensabas entrar en esa kiva a cualquier precio, y ese precio ha sido el asesinato». La horrible palabra quedó suspendida en el aire. «Vas a ir a la cárcel», añadió, «y nunca más volverás a trabajar en este campo. Me aseguré de ello personalmente». Cuando Nora miró a Sloan, vio cómo el estupor y la confusión de sus ojos se transformaban en algo distinto. «No puedes hacer eso, Nora», replicó Sloan con voz grave, apremiante. «No puedes». «Sí puedo. Ya lo verás». Se produjo el destello de un relámpago, hecho jirones seguido casi instantáneamente de un trueno ensordecedor. En ese momento Nora bajó la mirada para protegerse los ojos y vio el débil brillo de un arma metálica en el cinturón de Sloan. Alzando la vista de nuevo, vio que Sloan estaba mirándola. La mujer pareció erguirse y respirar hondo. Apretó la mandíbula. En un rostro embargado por la creciente sorpresa, Nora creyó ver cómo empezaba a formarse un gesto de determinación. «No», murmuró. Sloan le devolvió la mirada impasible. «No», repitió Nora, retrocediendo hacia la penumbra. Lentamente Sloan empezó a buscar a tientas el revólver. Con un movimiento brusco y desesperado, Nora apagó la linterna y echó a correr hacia el refugio que podía proporcionarle la oscuridad. El campamento se encontraba a 100 metros de distancia, pero allí no hallaría protección. Sloan se interponía entre ella y la ciudad, y la riada le cerraba el paso hacia el otro lado del valle. En la dirección en que estaba corriendo solo le quedaba una opción:
Trató de pensar con rapidez sin dejar de correr. Pensó que Sloan no era de la clase de personas que saben perder. Si se había negado a abandonar Quivira sin abrir antes la quiva, ¿cómo iba a permitir que Nora la llevase de vuelta a la civilización, avergonzándola y humillándola, para enfrentarse a una vida arruinada para siempre? ¿Por qué la habré provocado de esa manera?, se reprendió a sí misma. ¿Cómo he podido ser tan estúpida? Ella misma le había mostrado a Sloan su única opción, firmando sin duda su propia sentencia de muerte. Corrió lo más deprisa que pudo mientras internaba por la falda rocosa del precipicio, en dirección al desprendimiento del otro extremo. Unos fucilazos intermitentes de luz guiaban su camino. Abriéndose paso por la ladera de rocas fragmentadas, buscó un escondite sin atreverse a utilizar la linterna por miedo a delatar su posición. A medio camino de la ladera halló un agujero que le pareció adecuado, estrecho pero lo bastante grande para albergar a una persona. Se internó en él hasta el fondo y se agazapó en la oscuridad, jadeando, tratando de pensar con claridad, sintiéndose furiosa y desesperada por la frustración. Echó un vistazo alrededor, examinando el escondrijo. Había conseguido adentrarse hasta el corazón de la ladera, pero pese a todo, solo era una opción temporal. Sloan daría con ella tarde o temprano y llevaba el arma del campamento. Pensó en Smith-Bag, dormido en la tienda de urgencias médicas, y cerró los puños con furia. Era un blanco seguro e indefenso. Pero no, Sloan no tenía razón alguna para entrar en la tienda y encontrarlo, y aunque lo hiciese, cabía la posibilidad de que no lo matase. Debía aferrarse a esa esperanza, al menos hasta que encontrase el modo de detener a Sloan. Tenía que haber un modo de detenerla. Buonarroti y Swire estaban ahí fuera, en alguna parte, a menos que también formasen parte de la conspiración. Meneó la cabeza, negándose a considerar siquiera esa posibilidad. Tal vez lograría hallar un modo de regresar a hurtadillas al campamento y escapar con Smith-Bag. Sin embargo, eso significaría horas y horas de espera prudente, y estaba segura de que de algún modo Sloan actuaría antes. Nora sabía que no podía subir a la cima del precipicio y escapar. No podía hacerlo dejando a Smith-Bag detrás, herido en el valle. Mientras se agachaba un poco más en su escondrijo, considerando las distintas opciones, llegó a la conclusión, con una desesperada sensación de fatalidad, que no había ninguna opción. 60. Bellocín se abrió paso por la meseta de roca resbaladiza, a muchísimos metros de altura del valle de Quivira. El grueso de una segunda tormenta está cada vez más pequeña. Pasaba en aquel momento por encima de su cabeza, sumiendo el paisaje en una profunda oscuridad. Bajo sus pies la roca irregular resbalaba a causa de la lluvia y Bellocín caminaba con suma precaución. Sentía sus viejos pies doloridos y añoraba la presencia de su caballo, maneado en el valle de Chilvá. Los animales de cuatro patas no podían atravesar la senda de los sacerdotes. Las marcas del sendero eran vagas e irregulares, un pequeño y antiguo mojón de piedras apiladas de vez en cuando, y era difícil vislumbrar el camino en la oscuridad. Bellocín tenía que recurrir a toda su habilidad para conseguirlo. Su vista ya no era tan aguda como antaño y sabía demasiado bien que todavía le quedaba por delante el trecho más difícil, el peligroso y tortuoso descenso por la cresta del cañón secundario del otro extremo del valle. Se arrebujó en el manto empapado de agua y siguió avanzando. A pesar de que su abuelo se lo había advertido con sus historias, Bellocín nunca había creído que la senda de los sacerdotes fuese tan sumamente ardua ni larga. Tras enfilar la cima secreta del valle de Chilvá, seguía una larga y compleja ruta a través de la elevada meseta, serpenteando a lo largo de kilómetros y kilómetros a través de los enebros raquíticos, subiendo y bajando barrancos y quebradas.
Trató de hacer que su cansado cuerpo avanzase más deprisa. Era tarde, lo sabía, tal vez demasiado. No había forma de saber qué había sucedido o qué podía estar sucediendo en el valle de Quivira. De pronto se detuvo en seco. Percibió un olor en el aire, un persistente olor a madera quemada, cenizas húmedas y algo más que hizo que le diera un vuelco el corazón. Miró alrededor, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, dejando que los ocasionales relámpagos guiasen sus pasos. Ahí estaba, bajo la sombra de una enorme roca, tal como lo había supuesto, los restos de una pequeña fogata. Echó un vistazo para asegurarse de que estaba solo, de que las criaturas que habían encendido aquella fogata se habían marchado hacía rato. Luego se agachó y removió las cenizas con los dedos. Extrajo los restos de unas raíces torcidas, calcinadas y crujientes, de la pequeña pila y las frotó en sus manos para examinarlas. Echó un vistazo para asegurarse de que estaba solo, de que las criaturas que habían encendido aquella fogata se habían marchado hacía rato. Luego se agachó y removió las cenizas con los dedos. Extrajo los restos de unas raíces torcidas, calcinadas y crujientes, de la pequeña pila y las frotó en sus manos para examinarlas. A continuación, frunciendo el entrecejo, empezó a buscar de nuevo entre los rescoldos, al tiempo que apartaba las cenizas a un lado con impaciencia. Cerró la mano en torno a algo y contuvo la respiración, el pétalo de una flor, mustio e inerte. Se lo llevó a la nariz. El aroma confirmó sus peores temores. Bajo el fuerte olor a humo de madera, todavía percibía la persistente fragancia de campanillas. Se puso de pie, restregando los dedos sobre sus pantalones húmedos con nerviosismo. En cierta ocasión, siendo todavía un niño en el poblado de Nancowea, vio algo horrible. Un hombre muy viejo, un hombre malo, comiendo la flor prohibida. Prohibida del estramonio. El hombre había montado en cólera a causa de los efectos de la droga, destrozándolo todo a su paso violentamente, con una fuerza antinatural e inhumana. Habían hecho falta media docena de hombres jóvenes del pueblo para reducirle. Sin embargo, aquello era mucho peor. Las criaturas a las que estaba persiguiendo habían ingerido las flores de estramonio al estilo antiguo, al estilo maligno, mezclándolas con teonanacates, botones de pita e insectos prohibidos. El espíritu impuro se apoderaría de ellos, conferiría una fuerza sobrehumana a sus miembros y un frenesí asesino a sus mentes, los haría ajenos a su propio dolor o al dolor de los demás. Arrodillándose, recitó una breve y fervorosa plegaria en la oscuridad. Luego se puso en pie de nuevo y prosiguió su camino por la senda, tratando de ir más deprisa. Un inciso. Este es el personaje que más me gusta de esta novela. Me encanta este personaje. Sigo con el libro. 61. Buonarroti se sentó con desgana en el suelo liso y rocoso del planetario, apoyando la espalda contra el resistente muro y los codos sobre sus rodillas flexionadas. Miró hacia el exterior y la oscuridad que lo rodeaba, más allá de la repisa curvilínea donde se ocultaba la prodigiosa ciudad. El valle estaba en penumbra, iluminado solo por los fogonazos de los relámpagos. Una fina cortina de agua caía sobre el saliente de roca, tapando la entrada a Quivira. Ya no había razón alguna para abandonar el confort de la ciudad seca. De hecho, no había ninguna razón para hacer nada, salvo esperar durante los próximos días en las condiciones más cómodas y menos desagradables posibles. Sabía que debería sentirse mucho más decepcionado de lo que estaba. Al principio, durante los minutos que había tardado en darse cuenta del que el contenido de la quiba no era oro, sino simples antiguallas, la sensación de desencanto y estupor había sido, de hecho, abrumadora. Y sin embargo,
Ahora, en las afueras de la ciudad, lo único que sentía era un terrible dolor de huesos. El oro no habría sido suyo. De todas formas, se preguntó por qué se había esforzado tanto con el pico, por qué se habría dejado llevar con tanto entusiasmo por la emoción del momento, algo muy raro en él. Ahora su única recompensa eran unos brazos y unas piernas inusitadamente pesados. La culata del gigantesco revólver asomaba por su costado derecho. Minutos antes le había parecido oír que alguien corría en la plaza central y luego creyó percibir un murmullo furioso de conversación en el valle de abajo. Sin embargo, bajo el molesto borboteo de la lluvia, no estaba seguro de haber oído todo aquello. Tenía los oídos tapados y doloridos. Quizá todo había sido producto de su imaginación. Además, tampoco tenía mucho interés en ponerse a explorar por ahí. Haciendo un gran esfuerzo, rebuscó en el bolsillo de la pechera en busca de un cigarrillo y luego hurgó en sus pantalones para dar con una cerilla. Sabía que estaba prohibido fumar en las ruinas, pero en ese momento le importaba un bledo. Además, por alguna razón presentía que Sloan sería más tolerante con aquella clase de cosas de lo que lo había sido Nora Kelly. El placer de fumar era prácticamente el único consuelo que le quedaba en aquel lugar del infortunio. Eso y el suministro secreto de grapa que había escondido entre sus utensilios de cocina. Sin embargo, el cigarrillo no le proporcionó ningún placer. De hecho, tenía un sabor horrible, como a cartón y calcetines viejos. Se lo quitó de la boca y lo examinó minuciosamente, usando la punta ardiente como iluminación. A continuación volvió a llevárselo a los labios. Cada nueva bocanada de humo traía consigo unos espasmos de dolor en los pulmones, de modo que, tras sufrir un acceso de tos, apretó la punta entre los dedos para apagarlo y se lo metió en el bolsillo. Algo le decía que la culpa no era del cigarrillo. Por un momento recordó la imagen de Holroyd y el aspecto que tenían en los angustiosos minutos previos a su muerte. La imagen hizo que un espasmo galvánico le recorriera las piernas y los brazos y se puso de pie instintivamente. Sin embargo, el súbito movimiento impidió que la sangre le llegara a la cabeza a la debida velocidad. Le entró un calor insoportable y un extraño zumbido resonó en sus oídos. Apoyó un brazo contra la pared de la roca para encontrar el equilibrio. Respiró hondo un par de veces y luego trató de colocar un pie delante de otro. El mundo parecía girar alrededor y volvió a apoyarse en la pared. Solo había estado sentado 15 minutos, media hora a lo sumo. ¿Qué diablos estaba ocurriendo? Se humedeció los labios, mirando hacia el centro de la ciudad. Sentía una agobiante presión sobre su cabeza y las mandíbulas apretadas le martirizaban con un dolor punzante, cada vez más intenso. Aunque la lluvia parecía amainar, el zumbido monótono y regular se hacía cada vez más irritante en sus oídos. Echó a andar hacia la plaza central, dando bandazos, sin rumbo fijo. El mero hecho de levantar los pies le resultaba casi imposible. Al llegar a la plaza se detuvo. Pese a tratarse de un lugar abierto, le parecía que las estructuras de adobe de 3 plantas le oprimían por todas partes, con sus ventanucos huecos como los ojos de una calavera, mirándolo fijamente con aire glacial. «Me encuentro mal», dijo como si fuese lo más natural del mundo, sin dirigirse a nadie en particular. El golpeteo constante de la lluvia era un tormento. Lo único que quería era librarse de él, escapar a algún lugar oscuro y silencioso donde poder acurrucarse y taparse los oídos con las manos. Se volvió despacio, mecánicamente, esperando a que un nuevo relámpago iluminase la ciudad. Una ráfaga amarilla le permitió distinguir por unos segundos la entrada a la serie más próxima de estancias de adobe y se dirigió a ella arrastrando los pies, acompañando por el sonido de un trueno.
Se detuvo en la entrada, cuando una fugaz sensación de alarma atravesó la neblina de malestar y desasosiego que lo rodeaba. Sentía que si no se tumbaba de inmediato, caería al suelo, y sin embargo la oscuridad de la habitación que tenía ante sí era tan absoluta que parecía arrastrarse ante sus ojos inexplicablemente. Era el fenómeno más desagradable, casi repugnante, que Buonarroti había visto o imaginado en su vida, o tal vez fuese aquel repentino olor el que le provocaba náuseas, el fuerte y empalagoso aroma a flores. Empezó a tambalearse. De pronto lo envolvió un suave manto de aturdimiento y se desplomó, internándose en la oscuridad de la entrada. 62. Entrecerrando los ojos bajo los furiosos fogonazos de los relámpagos, Sloan vio a Nora desaparecer en la tormenta. Tenía que dirigirse hacia el cúmulo de rocas formado por el desprendimiento. No había otro lugar donde esconderse en aquella dirección. Mientras la buscaba con la mirada, Sloan notaba el frío peso de la culata del arma en la palma de su mano. Sin embargo, no sacó el revólver ni hizo ningún movimiento para reanudar la persecución. Se quedó inmóvil, vacilante. El estupor inicial de haber visto aparecer a Nora de entre las sombras con vida estaba desapareciendo, para dar paso a una sensación de confusión. Nora la había llamado asesina. De algún modo, Sloan no podía pensar en sí misma como una asesina. Rememorando la escena, recordando la expresión en el rostro de Nora, Sloan sintió cómo le crecía una profunda ira en el pecho. Nora le había pedido el parte meteorológico y ella se lo había dado, palabra por palabra. Si Nora no hubiese sido tan testaruda y terca, si no hubiese insistido en la idea de marcharse. Sloan respiró hondo, tratando de tranquilizarse. Tenía que reflexionar sobre todo aquello, actuar con cautela y calma. Sabía que Nora no era una amenaza física inmediata, pues ella tenía el arma de repuesto del campamento en su poder, aunque por otra parte Nora podía tropezarse con Swain o Buonarroti por ahí fuera durante la noche. Se pasó el dorso de la mano por la frente, secándose las gotas de lluvia. Por cierto, ¿dónde estaban Swain y Buonarroti? No se encontraban en la ciudad ni en el campamento. No podían estar vagando por ahí, en plena tormenta y en la oscuridad. Ni siquiera Swain era tan cabezota. No tenía ningún sentido. Recordó entonces el fabuloso descubrimiento que acababan de realizar. Un descubrimiento mucho más extraordinario que la propia Quivira. Un descubrimiento que Nora había tratado de impedir por todos los medios. Al recordar esto último, Sloan sintió como su cólera iba en aumento. Las cosas habían sido mejor de lo que cabía esperar. Todo con lo que siempre había soñado se hallaba ahí arriba, en esa quiva, esperando a que ella reclamase su descubrimiento como el suyo propio. Ya se había hecho todo el trabajo sucio. Sería fácil hacer entrar en razón a Buonarroti, incluso a Swain. Sloan cayó en la cuenta, casi con sorpresa, de que las cosas habían ido demasiado lejos para volver atrás, sobre todo con Aragón y Smithback muertos. Lo único que se interponía en su camino era Nora Kelly. Se oyó un débil acceso de tos en la oscuridad. Sloan se volvió, tirando instintivamente del arma que llevaba en el cinturón. El ruido provenía de la tienda de urgencias médicas. Se acercó a la tienda, sacando la linterna del bolsillo y cubriendo el extremo de la misma para tapar la luz. Luego se detuvo en la entrada con gesto vacilante. Tenía que ser Swain, o tal vez Buonarroti. No quedaba nadie más. ¿Habrían oído a Nora? Una sensación demasiado parecida al pánico se apoderó de ella. Luego se asomó al interior de la tienda, blandiendo el arma. Para su inmensa sorpresa, vio a Smithback tendido en un saco de dormir, durmiendo. Por un momento se limitó a mirarlo, y luego logró atar cabos. Nora solo había mencionado la muerte de Aragón. Inexplicablemente, ella y Smithback habían conseguido sobrevivir.
Sloan dejó caer la linterna y se puso de rodillas, apoyando la espalda contra la pared empapada de la tienda. No era justo, las cosas estaban saliendo tan bien. Tal vez hubiese podido encontrar el modo de solucionar lo de Nora, pero ahora también estaba Smithbag. De pronto el escritor abrió los ojos. ¡Ay! Exclamó, levantando la cabeza con una mueca de dolor. ¡Hola! Pero Sloan no estaba mirándolo. Me ha parecido oír unos gritos hace un momento, susurró Smithbag. ¿O lo he soñado? Sloan le ordenó guardar silencio con un movimiento del arma. Smithbag la miró, parpadeando. Luego abrió los ojos desorbitadamente. ¿A qué viene ese revólver? ¿Por qué no te callas de una puta vez? Le espetó Sloan. Estoy intentando pensar. ¿Dónde está Nora? Preguntó Smithbag al tiempo que un gesto de suspicacia ensombrecía su rostro. Por fin Sloan lo miró y entonces un plan empezó a tomar forma en su mente. Creo que está escondida en el desprendimiento de rocas que hay al fondo del cañón, contestó al cabo de un momento. Apoyándose en un codo, Smithbag intentó incorporarse y luego se desplomó de nuevo. ¿Escondida? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sloan inspiró hondo. Sí, pensó con rapidez. Es la única solución. ¿Por qué está escondida Nora? Preguntó Smithbag con la voz teñida por la preocupación. Sloan lo miró. Ahora tenía que ser fuerte. «Porque voy a matarla», respondió con la máxima calma posible. Smithbag empezó a toser dolorosamente mientras trataba de incorporarse de nuevo. «Me parece que no te he entendido», dijo, desplomándose otra vez. «Creo que todavía debo de estar delirando. ¿Has dicho que vas a matar a Nora?» «Sí, eso es lo que he dicho». Smithbag cerró los ojos y lanzó un gemido. «Nora no me ha dejado otra lección». Al pronunciar aquellas palabras, Sloan intentó aislarse de la situación, desprenderse de cualquier emoción. Todo, su vida entera, dependía de llevar su plan a buen puerto. Smithbag la miró e inquirió. «¿Qué es esto? ¿Una broma macabra o qué?» «No es ninguna broma. Voy a esperar aquí hasta que vuelva». Sloan meneó la cabeza con resignación y añadió. «Lo siento mucho, Bill, pero tú vas a ser el cebo. Ella nunca dejaría el valle sin ti». Con una mueca de dolor, Smithbag trató en vano de levantarse. Sloan comprobó el tambor del arma, la cerró y colocó el tambor en su sitio. No era un arma segura y bloqueó el percutor como precaución. «¿Por qué?», preguntó Smithbag. «Una pregunta muy aguda, Bill», dijo Sloan con sarcasmo, incapaz de reprimir su ira por más tiempo. «No me extraña que seas periodista». Smithbag la miró. «Estás loca». «Eso solo me facilita lo que tengo que hacer». El escritor se humedeció los labios y volvió a preguntar. «¿Por qué?» «¿Por qué?», repitió mirándole fijamente. «Por culpa de tu preciosa Nora. Por eso. Nora, que cada día me recuerda más a mi queridísimo padre. Nora, que quiere controlarlo todo, hasta el último detalle, y llevarse toda la gloria. Nora, que pretendía nada menos que abandonar la Quiva del Sol sin más, lugar que, por cierto, contiene un hallazgo increíblemente importante, un tesoro de cuya existencia ninguno de vosotros tenía la más remota idea». «O sea, que habéis encontrado el oro», murmuró Smithbag. «¿Oro?», repitió con desdén. «Estoy hablando de cerámica». «¿Cerámica? Ya veo que eres igual de ignorante que los demás», repuso, advirtiendo el tono de incredulidad en la voz de Smithbag. «Escucha. Hace 15 años el Metropolitan pagó $1 millón por la crátera de Euforonios. Eso es solo una vieja copa griega para el vino. El mes pasado, un pequeño cuenco roto del Valle de Mimbres se subastó en el Sotheby's por casi 100 de los grandes. Las vasijas de la Quiva del Sol no solo son infinitamente más hermosas, sino que son las únicas muestras intactas de su clase. Pero eso a Nora no le importa. Me dijo que cuando regresáramos a la civilización me acusaría de asesinato. Quiere destrozarme la vida, ¿sabes?
Meneó la cabeza con gesto amargo. Así que dime, Bill, tú eres un juez implacable de la humanidad. Ahora tengo que tomar una decisión. Puedo volver a Santa Fe como descubridora del mayor hallazgo arqueológico del siglo, o puedo regresar y enfrentarme a la vergüenza, quizá incluso a una vida entera entre rejas. ¿Qué se supone que debo hacer? Smith-Bag permaneció en silencio. Exacto, prosiguió Sloan. No tengo mucha lección, ¿no crees? Cuando Nora vuelva por ti, morirá. Smith-Bag de pronto se irguió sobre un brazo. ¡Nora!, gritó a pleno pulmón. ¡Vete de aquí! Sloan te está esperando con un... Con un brusco movimiento, Sloan le golpeó la cabeza con la culata del arma. El escritor cayó de costado, lanzó un gemido y se quedó inmóvil. Sloan lo observó unos segundos y echó un vistazo alrededor. Encontró una pequeña lámpara a pilas entre el equipo, la encendió y la colocó en una esquina de la tienda. Después de recoger su linterna del suelo, la apagó, abrió la cremallera de la tienda sin hacer ruido y salió fuera, a la oscuridad. La tienda se hallaba cerca de un grupo de gruesos chamizos. Muy despacio, en silencio, Sloan se encaramó a los chamizos, se volvió y se tendió boca abajo mirando la tienda. La lámpara del interior emitía un brillo tenue, acogedor y atrayente. Estaba completamente oculta entre la oscura vegetación, aunque a pesar de ello gozaba de unas vistas inmejorables de la tienda. La silueta de cualquiera que se acercase a ella se vería delatada por la tenue luz. Cuando Nora volviese por Smith-Bag, y Sloan estaba segura de que lo haría, su silueta sería un blanco fácil. Pensó en Black, solo y enfermo, esperándola en la quiva. Intentó mentalizarse para lo que iba a suceder. En cuanto cumpliese su objetivo, arrastraría a Nora hasta el río y en apenas unos segundos la corriente se la llevaría hasta el estrecho cañón del otro extremo del valle, que la haría picadillo, y cuando los restos de Nora alcanzasen al fin el río Colorado, sería imposible practicarle una autopsia. Todos creerían que se le había tragado la primera riada, tal como debía de haber sucedido desde el principio. Nadie lo sabría, y entonces, claro está, tendría que hacer lo mismo con Smith-Bag. Sloan cerró los ojos un momento, reacia a pensar en ello, pero ya no le quedaba otra alternativa. Tenía que terminar lo que la riada no había sabido hacer. Acodándose en el suelo, Sloan levantó el arma y la sostuvo con ambas manos. Acto seguido se dispuso a esperar. 63. Aaron Black estaba tendido en la quiva, confuso y terriblemente asustado. El brillo intermitente de la lámpara moribunda seguía iluminando a duras penas el reducido y polvoriento espacio. Sin embargo, Black tenía los ojos cerrados para no ver la oscuridad, para no ver el abrumador testimonio de su fracaso. Parecía que habían pasado horas desde que Sloan se había marchado, pero tal vez solo hubiesen pasado minutos. Le resultaba imposible saberlo. Se obligó a abrir los ojos. Estaba ocurriendo algo terrible. Puede que ya se llevase sucediendo un buen rato, y ahora que el momento de actividad febril había dado paso a una decepción aplastante, empezaba a ser consciente de ello. Quizá el aire estuviese enrarecido. Necesitaba salir de allí, respirar aire fresco. Reunió las fuerzas suficientes para ponerse en pie. Se tambaleó y atónito sintió que se le doblaban las piernas.